En este vídeo vamos a trabajar lo que son el dominio de funciones polinómicas, racionales e irracionales. Para ello, pues primero vamos a definir un poco qué es esto del dominio. En cualquier libro de texto encontraremos esta explicación. El dominio o campo de existencia de una función se denota de esta manera. Es el conjunto de valores que tienen imagen. ¿Qué significa esto? Significa que, dada una función f de x, como por ejemplo esta que tenemos aquí, todo aquel valor de x que al sustituirlo en la función, es decir, todos aquellos valores de x que yo le dé a esta función, si me devuelven un valor de y, diremos que ese valor de x forma parte del dominio de la función. Si yo a la función 1 sobre x al cubo le doy el valor 3, es decir, esto sería f de 3, esto significaría sustituir allá donde vea una x por un 3, es decir, 1 3 a la 3, lo cual 3 al cubo me da 27, me da 1 sobre 27. Esto puede ser un número más extraño, también te puede dar números más simples, si le hubiéramos dado el 1 nos daría un 1. La cuestión es que nos da un número, y si nos da un número, significa pues que el 3 forma parte del dominio de la función f de x. Sin embargo, si en lugar de darle el 3 le diéramos el 0, se denotaría de esta manera, f de 0, esto sería igual a 1 sobre 0 al cubo es 0, 0 por 0 por 0, 0, y un número sobre el 0 no existe, esto no es un número real, y por lo tanto, al darle yo el valor 0 no me devuelve un número, y esto implica que el 0 no forma parte del dominio de la función f de x. Si a esta función le fuéramos dando números uno tras otro, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero también les podríamos dar los negativos, el -1, el -2, el -3, el -4, y también los que están intermedios, es decir, 1,5, 2,5, y podríamos seguir apurando más, nos estaría dando valores de y, los cuales podríamos ir situando en una gráfica. Y punto a punto, pues acabaríamos graficando nuestra función. La tenemos aquí mismo. La línea que vemos aquí de color verde representa la función 1 sobre x al cubo. Y como podemos ver, precisamente en x igual a 0, la función no tiene imagen, lo cual significa que no hay ningún valor de y que corresponda a x igual a 0. Gráficamente, cuando un valor no forma parte del dominio, puedes subir tanto como quieras o bajar tanto como quieras que jamás te vas a encontrar la función. Luego, gráficamente, cuando queremos ver el dominio de una función, simplemente tendremos que fijarnos en aquellos valores de x, en aquellos valores del eje de las x o el eje de abscisas, los cuales, tanto subiendo como bajando, jamás nos encontramos con la función. Si sucede eso, que nunca te la encuentras, eso significa que ese valor no forma parte del dominio, como podemos ver en el caso del 0 para esta función. Pues bien, aquí tenemos una especie de chuleta y para este vídeo nos vamos a fijar únicamente en las polinómicas, las racionales y las irracionales. Recordemos que aquellas funciones polinómicas, su fórmula es un polinomio, aquí tenemos un ejemplo, son aquellas funciones cuya variable está en la base de un polinomio. Repito, en la base de una potencia. Podemos ver aquí x al cuadrado, podríamos hacer la función un poco más compleja, pues más x, más 3, etcétera. Y como podemos ver, la variable siempre está en la base de las potencias. Por lo tanto, es un polinomio. Estas funciones tienen siempre como dominio todos los números reales. Y es que da igual, no importa por qué valor sustituyas la x, nunca va a haber ningún problema. Con el polinomio siempre te va a devolver un número. Este número puede ser muy extraño, muy complejo, pero va a ser un número. No obstante, eso no ocurre con las funciones racionales. Las tenemos aquí. Las fórmulas son cocientes de polinomios. Podríamos tener aquí un polinomio y aquí otro polinomio. Es importante que abajo tengamos el polinomio, si no ya serían polinómicas. Es decir, las funciones racionales son aquellas que tienen la variable en el denominador de una fracción, como podemos ver aquí. Y digo que no sucede lo mismo con estas funciones como con las polinómicas, porque para estas funciones aquellos valores que hagan que el denominador se anule, sea 0,
estarán fuera del dominio, tal y como pasaba en el ejemplo que hemos visto. El dominio de este tipo de funciones serán todos los valores reales, menos, a excepción, de los valores que anulan el denominador. También se les puede llamar polos. Y finalmente, para acabar con esta sección de teoría, tenemos aquí las funciones irracionales. Las funciones irracionales son aquellas funciones cuya variable están dentro de una raíz. Por cierto, lo de dentro de una raíz se le llama radicando. Pues bien, el dominio de estas funciones va a depender de si su índice es par o no es par. Si su índice es par, tendremos que excluir del dominio de estas funciones todos aquellos valores que hagan que el radicando, recuerda, lo de dentro de la raíz, sea negativo. Lo tenemos aquí escrito. Si el índice es par, serán todos los valores reales menos aquellos valores de x tal que el radicando sea estrictamente menor que 0. En este ejemplo de aquí, que es más simple que un botijo, pues no le podemos dar ningún valor negativo, porque entonces ya me queda el radicando negativo, índice 2, no existe ningún número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé negativo, y es por eso que no existe el dominio de esta función. Esto no ocurre si el índice es impar. Si el índice es impar, no importa si el radicando es negativo, puesto que sí que existe siempre un valor que multiplicado por sí mismo 3 veces sea negativo. Vamos a poner en práctica toda esta teoría con estos ejemplos que tenemos aquí. Pues bien, en este caso tenemos una función racional. Como ya hemos visto, debemos excluir del dominio de esta función todos aquellos valores de x que hagan que la parte de abajo, el denominador, esta x al cuadrado menos 3, se anule, se transforme en 0. Luego lo que vamos a hacer es encontrar precisamente esos valores, encontrar los valores que anulan ese denominador. De manera que al final diremos que el dominio son todos los demás números menos esos. Así pues, para encontrar esos valores, simplemente cogemos el denominador y lo igualamos a 0. Una vez que hemos cogido el denominador y lo hemos igualado a 0, debemos resolver esta ecuación que hemos fabricado aquí. Para ello, pues, tenemos que aislar la x, es decir, menos 3 va a pasar sumando y luego simplificamos la potencia aplicando raíces a ambos lados. Esto y esto se anula. Finalmente me queda x igual a raíz de 3. Ten en cuenta que técnicamente esto sería valor absoluto de raíz de 3, o comúnmente también se dice más menos raíz de 3. Por lo tanto, el dominio de esta función f de x será igual a todos los números a excepción de estos dos, menos raíz de 3 y más raíz de 3. Vamos ahora con el apartado número B. Tenemos una función, en este caso, irracional. Es una función irracional, la cual como radicando tiene una fracción. Como ya hemos explicado, si yo tengo una fracción y me queda el denominador 0, un número entre 0 no existe. Y debes saber, creo que es bastante lógico, que la raíz de algo que no existe tampoco existe. Luego, la primera pregunta que nos debemos hacer aquí es ¿cuándo vamos a tener el radicando de algo que no existe? Es decir, ¿cuándo el denominador va a ser 0? Raíz de algo inexistente tampoco existe. Pero también debemos fijarnos que aquí no tenemos ningún índice, no vemos ningún índice, lo cual significa que el índice es 2, es decir, par. Y si es par, debemos tener en cuenta que toda esta fracción no puede ser negativa. Si es negativa, sucederá que tengo la raíz cuadrada de algo negativo y eso tampoco existe. Así pues, tenemos que hacer ese doble estudio del dominio en esta función. Por un lado, vamos a empezar con ver cuándo el denominador del radicando es 0. Para ello, esto es muy simple, x menos 3 igual a 0, oiga, pues x igual a 3. Así pues, ya tenemos un valor que debemos quitar del dominio. Ahora la cuestión es cuándo la fracción es positiva y cuándo es negativa. Y para ello lo que debemos hacer es un estudio del signo. El estudio del signo, como ya entenderás, es averiguar cuándo esta expresión es positiva y cuándo es negativa. Para hacer un estudio del signo de una fracción, primero de todo cogemos aquí, hacemos una línea y en esta línea vamos a representar todos aquellos valores que me anulan el denominador y además todos aquellos valores que me anulan el numerador. Es decir, aquí
el valor de x que me anula el denominador es el 3, como ya hemos visto, y el numerador será el menos 3. Procederíamos de la misma manera. Cogemos el numerador, lo igualamos a 0, me va a quedar x igual a menos 3. Estos dos valores, este y este, los representamos en esta función, de manera que me queda menos 3 y más 3. Y ahora la cuestión es qué signo hay a ambos lados de estos dos valores. ¿Qué signo tengo aquí? ¿Qué signo tengo aquí? ¿Y qué signo tengo aquí? Y solo me interesa saber el signo de esta sección de aquí, esta sección de aquí y esta otra, porque sé que si hay cambios del signo, solo lo habrá en este valor y en este otro. Sí los hay. Y para ver el signo que hay a la izquierda del menos 3, simplemente cogemos nuestra función y le damos cualquier valor a la izquierda del menos 3. Pongamos que f de menos 5. Y solo me importa el signo. Si le damos menos 5, fíjate, aquí me queda negativo, aquí me queda negativo, por lo tanto, negativo entre negativo, positivo. Si le damos un valor cualquiera en este intervalo, diremos que le damos el 0, me queda aquí positivo entre negativo, negativo. Y si le damos un valor cualquiera en este intervalo, el 5 positivo, me queda positivo, positivo, positivo entre positivo, positivo. Ya hemos hecho nuestro estudio del signo. Esta expresión de aquí, x más 3, x menos 3, será positiva desde el menos infinito hasta el menos 3, sin incluir, y desde el más 3 hasta el más infinito, más 3 sin incluir. Para que la visualices, tengo aquí graficada esta expresión de aquí, este polinomio, y como puedes ver, para valores de x inferiores al menos 3, este valor de aquí que corta es el menos 3, pues para valores de x inferiores al menos 3, las y son positivas. El menos 3 cambia y luego son negativas. Y este valor de aquí, que parece que no tiene dominio, y de hecho no lo tiene, es el más 3, el cual a su izquierda es negativo y a su derecha es positivo. La función aquí parece como si fuera a cortar en algún punto esta línea vertical, pero lo cierto es que no lo hace jamás. Y esta línea vertical, que también la podemos extender hacia abajo, parece que la función fuera en algún punto, esto continuaría hacia abajo infinitamente, pues parece que fuera en algún punto a cortar esta línea vertical, pero lo cierto es que no lo hace. Recuerda que corte esta línea implicaría que 3x igual a 3 tiene imagen, pero precisamente el 3 anula el denominador y hace que el valor no exista. Es decir, que mi función no la puedo encontrar en ningún punto, ni hacia arriba ni hacia abajo, del 3, porque implicaría que 3 tiene imagen y 3 no puede tener imagen, porque está fuera del dominio de esta expresión, como ya hemos visto aquí. A esta línea vertical se le llama asíntota vertical, a la cual las funciones se acercan infinitamente sin jamás cortar. Lo estudiaremos más adelante. Para acabar esto del estudio del signo, como puedes ver, hemos igualado la parte de arriba a 0. Esto equivale a encontrar aquellos valores de x que hace que toda la expresión sea 0, y eso es debido a que 0 entre cualquier cosa es 0. Fíjate que igualando el numerador a 0 me ha dado menos 3 y precisamente en el menos 3 la y vale 0. Y quiero encontrar estos valores porque por el 0 es por donde tiene que pasar una función para pasar de positiva a negativa, siempre y cuando sea continua. Y es que debo incluir en mi estudio del signo también aquellos valores donde la función no exista, recuerda, el 3, debido a que en estos valores no le hace falta pasar por el 0 para pasar de positiva a negativa, tal y como podemos ver. Negativo, 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 no paso por el 0. Lo que os acabo aquí de contar es simplemente el teorema de Bolzano, que viene a decirnos que si una función es continua, es decir, que no hace saltos de este tipo, no hace saltos de ningún tipo, si la función es continua y pasa de positivo a negativo, pues más le vale pasar por el 0. No puede no pasar por el 0 si quiere cambiar de signo. Lo veremos con mayor detenimiento en próximos vídeos. Quitamos esto que estorba y a lo que íbamos. Así pues, el dominio de esto, al final, ¿cómo queda? Pues mira, dominio de f de x, pues va a ser todos aquellos valores que anulan el denominador del radicando, esos no están bien,
Pero además quiero quitar todos aquellos valores que hagan que esto sea negativo, que el radicando sea negativo. ¿Cuándo el radicando es negativo? Pues desde el -3 hasta el +3. Pues todos esos valores los tengo que excluir también. Tengo que excluir el 3 hacia la izquierda, todos los valores desde el 3 hacia la izquierda hasta el -3. ¿Cómo escribimos esto? Lo debemos escribir como intervalo, diremos desde el menos infinito hasta el -3, incluido. Cuando ponemos un paréntesis significa que no incluyo el valor, y cuando pongo un corchete significa que sí que incluyo el valor en el intervalo. Un intervalo es poner dos valores y estamos haciendo referencia a todos los valores intermedios. Es decir, en este caso estamos haciendo referencia desde el menos infinito hasta el -3, sin incluir el menos infinito. El infinito nunca lo incluimos, y al dominio yo quiero incluir el -3. Por lo tanto, ponemos corchete. Incluimos el -3 debido a que el -3 hace que mi radicando quede exactamente 0. Y la raíz de 0 sí existe. Lo que no existe es la raíz cuadrada, en este caso, de algo negativo. Y para hacer referencia a este otro intervalo que tenemos a la derecha del +3, hacemos una unión. Unión 3 hasta el más infinito. Fíjate que en este caso el 3 no lo he incluido. Y es que sucede que el 3 precisamente me anula el denominador. Por lo tanto, no lo debo incluir. El vídeo con estos dos apartados ya me ha quedado muy largo. En un próximo vídeo vemos el resto de enunciados.